Buen día, ingeniero. Nuestro grupo es el número 3 y nuestro tema a investigar es el Código de Diseño y Especificaciones, Código ASI Normas NET 15. Nuestro grupo está integrado por Bravo Altamirano Alex Emilio, Carriño Choes Patrick Kleiber, Cedeño Posligua Melanie Yulexi, Chancay Tuárez Leonardo Rafael, Tinoco Vázquez Richard Humberto y mi persona, Vera Saldarriaga Kevin Renaud. El código NET 15 ha sido regulado de una manera estricta actualmente debido a que las características de demarcación de códigos anteriores eran más indulgentes. La sección enfatiza el análisis de los edificios que colapsaron en Portoviejo durante el terremoto del 16 de abril del 2016, que establece que se revisaron previamente los criterios intermedios entre ASI 31895 y ASI 31805, códigos necesarios para el análisis y diseño. Hoy en día, diversas formas rigen la construcción en el país, en especial en el capítulo sobre sismo resistencia, que es un requisito de suma importancia en una edificación, sea cual sea, y basados principalmente en estudios de casos. Este reglamento tiene por objeto orientar y mostrar el procedimiento a seguir paso a paso para asegurar el análisis y diseño de diversas estructuras de una manera rígida y codificada. Como objetivo general está investigar el Código de Diseño y Especificaciones, Código ASI y Normas NET 15. El objetivo específico está revisar y analizar el Código de Diseño y Especificaciones, Código ASI y Normas NET 15. ¿Qué es la NET? La NET recoge una serie de normativas de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, por las cuales se establecen los requisitos mínimos de seguridad y calidad en las edificaciones, en todas las etapas del proceso constructivo. La NEC supuso una actualización del Código Ecuatoriano de la Construcción, vigente desde el 2001. Este nuevo documento se encuentra respaldado por estudios de sismicidad del Instituto Geofísico, de la Escuela Politécnica Nacional, ampliando el contenido del documento anterior y teniendo en consideración otros factores que anteriormente no estaban contemplados, como son, por ejemplo, las cargas no sísmicas, la clasificación de suelos y los estudios geotécnicos, la correlación con diferentes tipos de estructuras y los criterios mínimos de habitabilidad y funcionalidad en las edificaciones. ¿Cómo se estructura la NEC? Los diferentes capítulos contemplados en la NEC se desarrollarán bajo el marco de esta clasificación. Sin embargo, existen tres principales, como lo son la seguridad estructural, que tiene como objetivo eliminar o minimizar los riesgos que originan o afectan a la cimentación, los soportes, las vigas o cualquier elemento estructural de una construcción para garantizar que no se derrumbe. Es un área transdisciplinar, ya que la seguridad estructural se trabaja desde la perspectiva de la construcción, los incendios, los materiales, etc. Habitabilidad y salud. Exploran el papel que juega el entorno urbano y construido sobre la salud, ya que intervienen factores ambientales como la temperatura, la humedad, la luz, el ruido o la contaminación atmosférica gaseosa o electromagnética, y afectan en distinta medida en función de la exposición del usuario y de su combinación con otros factores, ya que estos factores ambientales se interrelacionan en el entorno construido e influyen en la salud y el bienestar. Servicios básicos. Tienen como finalidad establecer los principios primordiales para el diseño, ejecución, control y mantenimiento en lo referente a la infraestructura civil. El conjunto de directrices y lineamientos planteados dentro de este eje garantiza la calidad y seguridad, en lo que corresponde a la infraestructura de obra civil en beneficio de los usuarios. Código de Diseño y Especificaciones, Código ACI, Normas NEC 15. Los materiales destinados a la construcción pueden ser productos procesados o fabricados que son destinados a ser incorporados de manera permanente en cualquier obra de ingeniería civil. De manera general, estos materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos. Resistencias mecánicas de acuerdo al uso que puedan recibir. Estabilidad química, esto se refiere a resistencia ante agentes agresivos. Estabilidad física, en el cual nos referimos a las dimensiones. Seguridad bajo su manejo y utilización. Protección de la higiene y salud de obreros, en la cual entran todos los usuarios. No alterar el medio ambiente, aislamiento térmico y acústico, estabilidad y protección en caso de incendios, comodidad de uso, estética y económica. Para poder asegurar la vida útil del hormigón
de cemento hidráulico, se debe tener ciertas precauciones y cuidados para llegar a la calidad suficiente del material y que éste responda a las exigencias de la obra, como pueden ser resistencias mecánicas, resistencia a agentes agresivos y a la intemperie. Por lo general, la propiedad más fácil de medir es la resistencia a la compresión, mediante ensayos de probetas cilíndricas. Este es un parámetro de referencia para obtener las demás propiedades mecánicas. Otro aspecto que se puede controlar en el proceso de fabricación es la relación agua-cemento, lo cual determina la resistencia del material y la protección. Las normas ecuatorianas de construcción se presentan los requerimientos y metodologías que deberán ser aplicados al diseño sismo resistente de edificios principalmente, y en segundo lugar a otras estructuras, complementadas con normas extranjeras reconocidas. El cálculo de estructuras regulares, como es el caso de viviendas de baja altura, se podrá aplicar procedimientos estáticos de determinación de fuerzas laterales. La aplicación del método estático basado en fuerzas se considera como un requisito mínimo. La NEC SECG expresa que el método de análisis y diseño para mampostería estructural armada será mediante la teoría de la última resistencia por factores de carga LRFD. Las cargas consideradas se consideran que actúan con las siguientes combinaciones, que se encuentran en la norma ASCE 710, que forma parte y es referencia de la norma ecuatoriana de construcción y se considera como una de las combinaciones que generan los efectos más desfavorables en el elemento estructural al ser diseñado. Las cargas consideradas como peso propio de la estructura, cargas permanentes u cargas muertas, se las considera como una estimación de la densidad del material. También se incluyen de los elementos no estructurales que conforman parte del inmueble, según la NEC SECG. Son los pesos en función de la ocupación y uso que el Código Ecuatoriano de la Construcción CEC 2001 es el antecesor del NEC 2015. Este código se focaliza en el cálculo de cargas gravitacionales y cargas laterales, sísmicas y de viento, que actúan sobre las edificaciones bajo este esquema. Los lineamientos del CEC 2001 ayudan a determinar el tipo y la magnitud de las cargas a las cuales puede estar sometido un edificio durante su vida útil. Sin embargo, el documento no contiene las directrices para calcular la resistencia de los elementos que componen la estructura. Ante este particular, la práctica contundente implementada para el diseño de las infraestructuras fue la de calcular cargas y determinar la resistencia requerida. ¿Cuánto debe resistir la estructura? Utilizando el CEC 2001 y dimensionar los componentes estructurales, sea en acero estructural, hormigón armado, madera, etc., utilizando códigos de diseño tradicionalmente usados en el medio. Bueno, voy a detallarle lo que son los requisitos para la mezcla de hormigón, según su diseño y especificaciones con el código ASINET 15. Ya. Tenemos por un lado las categorías y clases de exposición. En esta nos indica que, basado en las clases de exposición asignadas en la NET, las mezclas de hormigón deben de cumplir con los requisitos más severos y de restricción indicados en la misma norma citada antes. También tenemos lo que son los requisitos adicionales para exposición y a congelación y deshielo. Bueno, en esta nos indica que el hormigón de masa normal y liviano expuestos a clases de exposición deberían de tener aire incorporado según lo indicado en la tabla, aunque esta debería tener una tolerancia en el contenido de aire incorporado que vendría siendo de más o menos 1.5%. Ya todo esto para una resistencia del hormigón mayor de 35 megapascales. Hay una excepción de que se puede reducir en 1% el aire incorporado indicado en la tabla. Ya. En esta también tenemos lo que son las propiedades mecánicas del hormigón. Ya. De conformidad con la NEP, el hormigón debe cumplir con varios requisitos para las condiciones de exposición ambiental y poder así satisfacer los requisitos de resistencia estructural. Ya tenemos indicado que se usarán los siguientes valores de resistencia especificada a la compresión. Tenemos dos, lo que vendría siendo un valor mínimo y un valor máximo. En el valor mínimo para el hormigón normal vendría siendo la resistencia del hormigón con un valor de 21 megapascales. Y en el valor máximo
deberíamos de tener para elementos de hormigón liviano, la resistencia del hormigón vendría siendo de 35 megapascales. ¿Ya? Todas estas especificaciones de resistencia determinadas mediante pruebas. La evaluación de los resultados de pruebas de resistencia del hormigón tienen en cuenta que la producción está sometida a variaciones en los componentes, mediciones, pruebas y resultados en los ensayos. Ya, todo esto a causa de la variabilidad existente. Se debe de dosificar el hormigón de manera que se obtenga una resistencia promedio, muy por encima de la especificada. Esta resistencia de promedio deberá calcularse con base en el análisis estadístico de la experiencia previa en la producción del hormigón o considerado sobre un diseño. Ya, cuando no se cuenta con registros estadísticos, esta se debe aplicar en ambos casos, eh, siempre y cuando con que resulte el valor mayor. También teníamos lo último que viene siendo los requisitos para nuestra resistencia del hormigón, que estas deben basarse siempre en los ensayos de cilindro hechos y ensayados como se debe establecerse en las reglas NEP. Ya, a menos que se especifique lo contrario, claro está. Para la fuerza de la resistencia del hormigón, esta debe basarse en los ensayos a los 28 días. Ya, los valores más altos de resistencia media se obtienen para los hormigones sin registro de estadísticos, que generalmente son los elaborados en obra y dosificados en volumen. Esto debido a que estos presentan una mayor variabilidad en sus propios procesos de producción. El módulo de elasticidad del hormigón se puede calcular como la raíz cúbica del módulo de elasticidad del agregado EA por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del hormigón FC y por el factor 1.15. De esta manera sería S igual 1.15 por raíz cúbica de EA por raíz FC, donde S módulo de elasticidad para el hormigón, EA vendría siendo el módulo de elasticidad del agregado, FC resistencia a la compresión del hormigón. Esta ecuación provee una mejor estimulación de S para materias del ecuador y será usada para la estimación de deflexión ante carga elástica a nivel de servicio de elementos de flexión de hormigón armado y prensado. En esa sección 3.3, donde se encuentran valores típicos del módulo elasticidad del agregado, EA se encuentra en el ecuador. En los modelos elásticos de estructuras que se diseñan para acciones sísmicas, de acuerdo a los métodos de ENS del módulo de elasticidad del hormigón, S será calculado para hormigones de densidad normal. De esta manera, Diseño de estructuras de acero NEC 2015. En el desarrollo de la NEC 2015, capítulo NEC SEAC, se ha considerado la filosofía de diseño en la que un edificio de acero generalmente se lo divide en dos: la parte que resiste las cargas gravitacionales y la que resiste las cargas laterales, según se muestra en la figura. En tal sentido, solo ciertas partes de la estructura están diseñadas para resistir las cargas sísmicas, mientras que una buena parte de elementos están dimensionadas para resistir solo las cargas verticales. Por el contrario, todos los miembros y conexiones del edificio para que tengan propiedades sismo resistentes en una filosofía antigua y demasiado conservadora, para que encarece la construcción significativamente. La NEC 2015 adopta el concepto de dimensionar solo ciertos componentes para resistir cargas laterales. En este contexto, el capítulo de la NEC contiene las provisiones necesarias para el diseño sismo resistente de estructuras de acero. Las especificaciones dan los lineamientos para diseñar 3 sistemas estructurales que han probado ser eficientes para disipar la energía sísmica. Estos son soportes especiales a momento, pórticos especiales arrastrados y pórticos arrastrados excéntricamente.
Estos componentes sujetos a cargas gravitacionales solamente se direccionan al diseñar las especificaciones AISC 36010. Así, el procedimiento general para realizar el diseño en una estructura de acero es como se identifica en la figura. Siguiendo el capítulo de la NEC, seguidamente se realiza el análisis estructural para la determinación de fuerzas internas en los componentes de la estructura. Este procedimiento muestra los pasos básicos de diseño de una estructura de acero. Sin embargo, el procedimiento específico dependerá de las partículas de cada proyecto. Conclusión. Se concluyó que el gran beneficio que obtenemos de la combinación de hormigón y acero porque el primero puede soportar la fuerza de compresión y el segundo puede soportar la fuerza de flexión, por lo que obtenemos un mayor rendimiento de los elementos. Se recomienda que los criterios de redundancia estructural se incluyan en las especificaciones NEC 15 tal como si fueran parte del estándar americano, lo cual es muy importante porque la cantidad de bisagras plásticas que crean inestabilidad de la estructura. Gracias.